Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo, el primer programa de 2014. A esta edición que, como siempre, se ocupará de una selección de temas de actualidad para que nuestros invitados analicen estos asuntos que hemos elegido para ustedes. Están hoy con nosotros, digamos, el equipo titular del Café del Correo: Diego Boza, Emilio de la Cruz, Rafael Garófano y José Antonio de Iturriaga. A ellos les queremos plantear como primer elemento de debate la pérdida de población en la ciudad de Cádiz y el envejecimiento de la población que está quedando en la ciudad. Estos datos han generado alguna polémica. El Partido Socialista dijo que en los últimos 20 años han perdido 30.000 habitantes en la ciudad de Cádiz. Provocó la reacción de la alcaldesa diciendo que la densidad de población de Cádiz era de las más altas de España, la comparó incluso con Santa Coloma de Gramenet. Y luego el Diario de Cádiz ha estado publicando también análisis de la pérdida paulatina de población y el cambio en la pirámide de población que se está envejeciendo a marchas forzadas. Ese es un poco el ámbito en el que está el debate y decidme cómo lo veis. Bueno, empezaré yo. Que no es infrecuente. Yo creo que el tema de la pirámide de población invertida, que parece que es lo que ya está y lo que se va a incrementar en los años venideros, tiene, desde mi punto de vista, dos aspectos, ¿no? El de la población en general y de el tipo de población en concreto. Respecto a la pérdida de población en general, en principio, de forma abstracta, numérica, yo creo que no sería un problema para Cádiz. Porque, claro, hay que ponerse en la posición del área metropolitana en todos los temas. Es decir, no hay que acordarse de que estamos alrededor de la bahía configurando lo que podría ser la tercera ciudad de Andalucía, después de Sevilla y Málaga, la ciudad metropolitana o área metropolitana Bahía de Cádiz. Y eso que es así, y que debe ser la perspectiva que debe haber en la gestión de muchos servicios, en la distribución del suelo, en la planificación general, en los espacios libres y las viviendas, y también hay que verlo en el tema de población. Cádiz tiene un término muy reducido, con zonas de una densidad efectivamente enorme, y no sería nada malo, sino todo lo contrario, que hubiera una población más esparcida, mejor distribuida en este entorno de la bahía. Es decir, hay zonas en Cádiz donde la densidad hace que la vida cotidiana sea desagradable. No hay espacios suficientemente amplios, vamos, no hay calzadas, no hay aceras, no hay plazas, no hay espacios abiertos como para tener una vida pública y ciudadana adecuada. Es decir, que no sería un gran problema que Cádiz perdiera algo de población y que permitiera incluso unas actuaciones urbanísticas en ciertas zonas que mejorara los ámbitos de esa vida en la calle, por decirlo de alguna forma. Claro, cuando se ve el tema de las edades de la población de Cádiz, cuál es la franja de edad que sale de Cádiz para no volver, ahí ya hay un tema importante. Una ciudad tiene que ser una ciudad equilibrada, una ciudad no puede ser una ciudad de viejos, una ciudad tiene que ir incorporando niños y jóvenes que equilibren la población, porque una ciudad de viejos es una ciudad sin fuerza, sin arranque, sin energía emprendedora,
sin muchísimas cosas, ¿no? En lo laboral, en lo cultural, en lo social y en lo político. Y en lo político, que esto es muy importante también. La población mayor es una población que generalmente no es la masa crítica de la población juvenil, que pide cambios, que pide nuevas maneras, nuevos modos de comportamiento y de estar en la ciudad, ¿no? Así que yo distingo entre la población, número de población en general y tipo de población en la ciudad de Cádiz. Desde este aspecto habría que tener en cuenta, y desde el ayuntamiento, ¿qué se puede hacer esto? Bueno, pues habrá que hacerlo. Modificaciones del IBI, porque claro, hay otra cosa, perdonad que me voy a alargar un poquito en este asunto. Claro, cuando al ayuntamiento se le presiona sobre este asunto, tiene la peregrina ocurrencia, absolutamente peregrina y nefasta desde mi punto de vista, de, bueno, casas para jóvenes, ¿dónde? Encima del agua, es decir, se ponen palafitos y se hacen barriadas para jóvenes encima de la bahía. Yo creo que eso es un disparate, Es decir, la población acudirá donde las viviendas sean asequibles a los jóvenes. Lo que pasa que a través de ayudas, reducciones de IBI, rehabilitación de barrios de viviendas en el casco antiguo, todo ese tipo de cosas tienen que favorecer en que gente joven se quede a vivir en la capital, ¿no? Bueno, y no sigo, pero creo que la idea está clara, ¿no? Ya has cogido pero tú has cogido ya el norte, que te faltaba. Yo algunas veces he mencionado una frase que siempre recuerdo de Carlos Díaz en los medios de comunicación, que se produjo por parte en aquel momento, estando el de alcalde, que decía que no le importaba el que bajara la población, pero que fuera con una renta per cápita la que quedara importantemente. Bueno, y se montó en aquel momento, y bueno, y yo en aquel momento incluso le di la razón, porque creo como tú que no es un problema de números, sí. De números, exactamente, sino decir que yo siempre he pensado que Cádiz, y lo sigo diciendo, es el paraíso, pero es el paraíso para tener unos mínimos ingresos, que aquí se vive magníficamente bien, que eso es o de funcionario o funcionario jubilado, y que entonces aquí se está de maravilla, pero no para trabajar. ¿Por qué? Porque no hay trabajo. Por lo tanto, tiene que emigrar la gente joven. ¿Qué puede variar eso? En el ámbito funcionarial, muy lento, ¿no? Porque lógicamente podrá haber nuevos funcionarios jóvenes, pero eso será muy lento, esa pirámide va muy lenta de cambio. En el ámbito del turismo, sí, poco a poco se va creando, bueno, pues un sector en el cual parece ser que es al que estamos abocados, y si ya no hay nada más, bueno, pues la parte juvenil es muy difícil que aquí esté, porque las personas que se van formando ya tienen que salir para la propia formación fuera, y si el trabajo está como está, dadas las circunstancias de ámbito mundial, Cádiz siempre va a estar, si hay algún cambio, va a ser siempre muy atrás después de otras regiones, y el sur siempre va a estar, como estamos en este caso, con el mayor índice de paro, ¿no? Por lo tanto, creo que está abocado a eso, porque las circunstancias, mientras no se cambien, no hay otra. Hay que meterle creatividad, a aquellas gestiones que están surgiendo en el ámbito del turismo, pero bueno, conozco algunos de los proyectos de hoteles palacio, o sea, una ciudad que de alguna manera empiece a generar con lo que ya tiene en el casco antiguo una nueva industria que haga que lo que ya está instalado, como bien dice Rafael, no buscando nuevas alternativas para jóvenes. Es decir, llegará un momento en el que, si esto sigue así, el mercado inmobiliario se pondrá mejor para todos, porque si desciende el nivel de habitantes, se supone que, aunque sea una ciudad complicada, habrá más casas vacías. O sea, el que tenga... Ahora se podrá permitir todavía, a pesar de que se ha bajado, el que las casas tengan un nivel. Llegará un momento en el que no. Yo creo que eso va a ser un poco un proceso de reconversión en la propia ciudad, pero sobre todo basándonos en una nueva
posibilidades de nueva industria que habrá que inventar, que le dé ese contenido a Cádiz. Si no, Cádiz es una ciudad en la que no hay trabajo, el joven se va, quien se queda es mayor, y como decía también, creo que era en el diario, claro, como el poder adquisitivo no es medio alto, pues tampoco genera consumo, ¿no? Por lo tanto, a ver quién va a pagar los servicios el día de mañana que necesita esa ciudad, ¿no? Bueno, yo compartiendo parcialmente la idea de que lo importante no son las cifras, sí creo que las cifras son muy importantes. Quiero decir, Cádiz ha perdido desde el 96 hasta ahora, datos del INE, ha perdido un 14% de población. O sea, que no estamos hablando, ha perdido 21.000 habitantes, según los datos del padrón del INE. En todo esto, en nuestro entorno, todas las localidades del entorno han ganado población. San Fernando, el Puerto, Puerto Real, todas han ganado población. E incluso otras que económicamente no están mejor que la nuestra, como puede ser Algeciras, como puede ser Jerez, han ganado porcentualmente también población, con lo cual no creo que sea solo una cuestión de empleo, sino que hay más elementos que hay que introducir en ese análisis. A mí me parece que es el gran debe de la política de Teófilo Martínez durante este tiempo. Creo que es su gran debe, y que además es un elemento que lastra cualquier otra cuestión política, porque cambia la fisionomía de Cádiz, porque es un proceso que es muy difícil de revertir. Estamos ahora mismo en un 20% de personas de más de 65 años. El padrón, en los últimos datos, ya digo, he estado en la web del INE, se pueden observar 20%, y solo un 17% de menores de 20 años. No ya estamos hablando de cuestiones de empleo, sino menores de 20 años. Eso va a hacer que la pirámide siga pervirtiéndose, siga girándose durante los próximos años, porque esos menores cada vez tendrán menos hijos, las personas en edad de tener hijos, los jóvenes cada vez serán menos, y eso va a ser un proceso que va a ser muy difícil de revertir. Y que, de hecho, también habría que hacer análisis a lo que ha hecho el Ayuntamiento con respecto a este proceso. No nos olvidemos que lo primero fue negar los datos del padrón, que con dinero público aquí se ha pagado un análisis paralelo a los datos del padrón. Eso lo ha hecho el Ayuntamiento de Cádiz. Pagar una serie de señores que iban casa por casa viendo si vivía o no vivía, si vivía gente, etcétera, etcétera, y apuntando. Eso se ha hecho y ahora se niega. O sea, porque el primero es que Cádiz, Teófilo Martínez ha dicho que, creo que la frase era algo así como que la despoblación de Cádiz era un invento de los socialistas. Ha sido su frase Entonces, claro, decir eso cuando hemos perdido el 14% de población, que puede tener unas razones por el tamaño de la ciudad, pero en el 96 la ciudad no era más grande, de hecho era más pequeña, porque en este tiempo hemos agotado una de las zonas de crecimiento residencial principales que había en Cádiz, que eran los terrenos ociosos astilleros. Allí se han construido, y no se ha construido en vivienda para bajar la densidad, sino que se ha construido vivienda de densidad alta, con grandes, con edificios altos, con gran habitabilidad. Se ha hecho porque es la forma de construcción en Cádiz, y pese a ello, pese a esa ampliación de la ciudad, la última, a no ser que los terrenos de zona franca se haga otra, pese a ello se han perdido habitantes, y yo creo que es un lastre y es una condena que Cádiz, que además pese a ello seguimos manteniendo una tasa del paro del 30% de la ciudad de la población activa. Es decir, que los beneficios, los supuestos beneficios que debería tener ese proceso al que os referí, que se puede entender desde una comarcalización real de los servicios, desde un sistema de comunicaciones público eficaz y eficiente que permitiera realmente conectar con eficacia todas las zonas de la bahía. Desde ese punto de vista, pues plantearnos, digamos, un gran Cádiz, ¿no? Una ciudad con otro planteamiento que realmente no existe en la actualidad. Eso creo que nos oculta lo que hay detrás. Lo que hay detrás es una despoblación, un debilitamiento y una ciudad que pierde fuerza, y que esa pérdida de fuerza no es perjudicial para los gobernantes. Para el gobierno de la ciudad no quiere ni pretende revertir, porque lo que le interesa realmente es que esta ciudad se debilite y se haga cada vez más vieja, porque es más cómoda de manejar, más fácil y más sencilla de controlar. Y creo que ese es un punto que hay que referir. En el 96, más de la mitad de los habitantes de Cádiz tenían menos de 35 años,
ahora es apenas un tercio. Creo que es un elemento fundamental a reflexionar. Yo no creo que ningún ayuntamiento vaya a querer debilitar, porque eso significa un problema muy importante para las arcas del propio ayuntamiento. Para el sustento de la propia... Que llega un momento en el que esa población, en un crecimiento permanente, porque aquí no baja nada, de los IBI, de todos los impuestos, eso llega en un momento que sea insostenible. Pero el crecimiento, vamos a ver, hay una situación poblacional que no se quiere revertir, porque hay una situación de un determinado sector de población, que es un vivero de votos, en que es preferible, se prefiere ese tipo de población a otra población joven y en otros planteamientos. Entonces, creo que el ayuntamiento no ha hecho nada, las cifras están ahí. Mientras que todos los sectores de población han descendido en Cádiz, la población mayor de 65 años ha aumentado. Por ejemplo, ¿qué puede hacer un ayuntamiento para eso? El ayuntamiento tiene que ser capaz de generar medidas en relación con el suelo, en relación con las viviendas, que de verdad hagan posible que los jóvenes se mantengan en la ciudad. Yo voy a ver este problema desde el aspecto de la otra orilla de la bahía. Sí, está bien. Que por cierto, creo que alguno de lo que has dicho, no recuerdo cuál, sí ha bajado también en la bahía, una de las poblaciones que no sé cuál es. Puerto Real no. Puerto Real ha subido 8.000, San Fernando 10.000, Jerez 29.000, el Puerto 16.000 y Algeciras 15.000. ¿Chiclana? Tengo los datos, Chiclana no lo tengo aquí precisamente. Es que no sé si lo que pasa es que San Fernando había bajado respecto a los incrementos anteriores del precio. En San Fernando ha habido... desacelerado. Sí, ha habido una desaceleración importante. Yo en este tema, que lo llevo siguiendo algún tiempo, no por los medios, sino porque sigo a don Rafael en los diferentes medios de comunicación donde aporta últimamente está muy mediático, Rafael, y muy bien, y coincide muy bien con algunos de los aspectos que yo defiendo, en el sentido de que creo que la ciudad... Eso es preocupante, Rafael. No, hay aspectos, te lo hay que ver. En los que naturalmente no se le puede quitar la razón porque la tiene, ¿no? En el sentido de que la ciudad tiene una fisonomía que no se puede cambiar. Yo creo que esto no es una ciudad de 200.000 habitantes. Una ciudad de 200.000 habitantes sería absolutamente o mermaría la calidad de vida de sus propios habitantes, y las circunstancias son las que son. Yo aquí voy a diferir con Diego, y Emilio también lo decía. Yo creo que ningún gobernante va a quitarle vida a su ciudad para ganar unas elecciones, porque yo creo que eso es que eso es imposible de entender. En el año 96, con la población que tú decías, Teófilo Martínez tenía unos resultados que son los mismos que tiene ahora. No ha cambiado. Con lo cual tampoco ha habido una evolución en contra entre la población y sus resultados electorales. Yo creo que ese análisis yo creo que es erróneo. Lo que sí es cierto es que si lo que queremos es mantener una ciudad con el nivel que se tiene, respetando el casco histórico, no apostando por alturas más allá de las que en este momento tenemos en la zona más, digamos, la extramuros, y no aceptando, en este caso estoy rebatiendo una cosa que ha dicho Rafael sobre la política de recuperar espacio al mar para hacer vivienda. No hay otra opción, es que las viviendas tienen que ser fuera del ámbito de la ciudad. El hecho de que también el casco histórico esté prohibitivo en el año 96, en el año 2000 y en el año 2014, el precio de la vivienda para adquirir por parte de un joven, y más en una situación de crisis, no es que una cuestión solamente de que emigren hacia la otra parte de la orilla de la bahía, sino es que se tienen que ir. Pero perdona, yo creo que pero ahora... es que yo aquí habría que sacar el elemento crisis de todo esto, porque es un proceso viene del 96 hasta ahora. Pero es que hemos perdido... En el 96 había crisis. Del 96 hasta... empezó a gobernar Aznar y se acabó la crisis. En el año 96 había crisis. A partir de ahí ya... En el año 96 había crisis, no la crisis que estamos viviendo. En ese periodo ha habido un periodo de bonanza económica que ha permitido que haya personas que se hayan planteado una mejor calidad de vida, fundamentalmente la gente joven, que veían como por un alquiler de lo que se paga en Cádiz, tenían un unifamiliar en la otra orilla, a 5 minutos de su casa, con unas calidades, con unos servicios que no podía ofrecerle la ciudad. Y eso era una posibilidad, y hay que analizarlo, de una
un mayor número de personas que se iban a vivir. ¿Y dónde están las viviendas de esas 21.000 personas que ya viven aquí? Hay una serie de viviendas que se han dedicado más a la rehabilitación que a la construcción. Y esa una política que han sido muy costosas por todas las administraciones y que supone que aquellas personas que estaban viviendo en el centro histórico sigan viviendo en el centro histórico. En vez de vivir 10 personas en una habitación, puede vivir 2 personas, porque se le ha dado una calidad de vida. Y el problema... esas 21.000 son todas afectadas por el plan de rehabilitación de la Junta. Es que hay dos cuestiones. Digo que son coyunturas que hay hay que analizar en un conjunto. No toda una perversidad. El crecimiento de la ciudad. Digo, no hay una perversidad. El crecimiento de la ciudad, porque ahí también, lo mismo te puedo decir que toda la gente que vive ahora en los terrenos ociosos astilleros no vivía antes en Cádiz, o vivía en otro sitio. No, pero una familia mía que estaban viviendo en el casco histórico, ahora viven en los pues entonces esa rehabilitación ha llevado anterior pero hay un mayor número de personas, sobre todo es, gente joven, te lo digo porque en Puerto Real hay barrios enteros, barriadas enteras que se consideran, y mi exalcalde así lo despreciaba, porque a los residentes en María de la Bahía, por ejemplo, mi exalcalde, señor Barroso, los consideraba como personas a las que él no tenía, entre ellos el señor Fernando, no tenía ninguna responsabilidad porque eran... Y el San Pedro, los pobres... Ya no te cuento lo del San Pedro. Cádiz chico. Exactamente, y de hecho es que... Y el nuevo Cádiz de Camposoto, pero si sabemos dónde ha ido toda la... una parte de la gente sabe dónde ha ido, pero malo, yo no lo veo. Una parte, para otra parte importante, que antes del 96, ya los jóvenes que se formaban... ¿Cuánto valía un alquiler en el año 96 en el centro de Cádiz? Un alquiler. 600, 700, 1.000 euros. No, tanto no en el 96. 600 euros. No. Bueno, depende. Por eso, cualquier persona, cualquier joven que quisiera crear una familia, se compraba un unifamiliar en las canteras en Puerto Real. Y era propietario. Y eso es lo que se ha fomentado. Aquí no. En el mundo entero, por eso tenemos esta crisis. Efectivamente. Entonces, no son todo una cuestión de unas perversidades políticas, porque aparte también aquí hay un agente interno muy potente que se llama Pepe Blas Fernández, que al final, a principio de año, hace una suma y dice: esta ciudad es inviable con los ingresos que tiene y no podemos subir los impuestos. Hemos escuchado lo cual, a Rafael. No, yo creo que también hay que tener en cuenta otro elemento, ¿no? Es un tema complejo que tiene muchos elementos. Es que tiene muchos elementos. Uno de ellos es, que no es menor, es la competencia en precio de suelo del suelo urbano en Cádiz y el suelo no urbanizable o zonas verdes en el entorno, que eso ya es el colmo. Es decir, ¿cómo va a competir la ciudad con el urbanismo salvaje que se ha permitido de miles de personas? Claro, en una situación de ciudades desparramadas, con una planificación inexistente, con unos servicios imposibles, y que después ven la vida y las formas sociales de Cádiz y lo ven como un ideal, ¿no? Ahí está el caso de Chiclana, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, y si no, compite con el urbanismo de las torres de San Fernando, ¿no? De la barriada de la Casería, ¿no? Claro, es que ese tipo de cosas no deberían permitirse en el conjunto de la bahía, ¿no? En el conjunto de la bahía. Concretamente, con relación a Chiclana, Chiclana siempre dice: no, la ciudad está muerta, aquí nos vamos con el coche a casa, a la urbanización, y después al centro no va nadie, no hay vida social, no hay casco antiguo donde se estructure una vida común que aglutine, no. Entonces, San Fernando la Calle Real todavía... Sí, pero ese mismo problema tiene el puerto Santa María con el centro. Y el puerto con el centro. Claro, pero eso también es culpa de ese urbanismo de la ciudad dispersa, eso que llaman diseminados, que porque yo creía que era 5 ayuntamientos con 5 modelos urbanísticos diferentes. La sinvergonzonería y el despropósito a unos niveles tremendos. Claro, Cádiz ciudad no es que los alcaldes sean muy estrictos y los planes, no, es que no hay posibilidad física de que se produzca eso, ¿no? Entonces la competencia
de precio de suelo y consiguientemente de precio de vivienda, Y de con calidad eso de es vida, en el sentido imposible, de que, ¿no? de que en Imposible. Cádiz tú no puedes tener un unifamiliar, Sí, una pero- cosa, pero- Sí, pero serían, pero si fuese que es el modelo que se ha vendido si como- fuesen precios razonables, sería posibilidad de optar por tipos de vida. Es decir, yo prefiero estar en un piso, pero tener, cuando bajo de mi bloque de vivienda, tener la vida de la ciudad, a vivir Claro. en un adosado, en un Pero si chalet, está a 5 no sé minutos qué, del centro de la ciudad. y que tengo que coger el coche para todo, ¿no? Si fuesen opciones de modos de vida estaría bien, pero no es eso, no es eso. Sí, pero es hay- bueno, una Si competencia queréis, tenemos que hacer un imposible. receso, si Sí. queréis seguimos hablando, No se cuenta. por si alguien tiene interés, cuando volvemos en un momento, y si alguno se ha quedado con ganas de decir alguna cosa más al respecto, y si no, trataremos también sobre el aumento del número de cruceros y también del cálculo hecho por el subdelegado sobre los destrozos en el puente Carranza. Volvemos en un momento.